Aleluya. Poderoso Jesús. Rey de reyes. Señor de señores. Aleluya. Saludos a todos, bendiciones grandes. Poderoso. Saludos grandes. Saludos, saludos poderosos. Bendiciones grandes. Saludos ahí, profeta. Bendiciones grandes. Fuego de Dios. Aleluya. Vamos a compartir hoy un rato ahí para los que se conecten. En el nombre de Jesús. Bendiciones grandes ahí. Vaya compartiendo. Estamos en vivo y en todo color. Confírmeme que se oye bien. Se ve bien. En el nombre de Jesús. Vamos a tener un rato para compartir la palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Pastor Juan, consiervo del Altísimo. Bendiciones grandes por ahí. Allá en Panamá, para Cristo. Aleluya. Qué bueno es Dios. Gracias, gracias
Gracias a todos los que se van conectando y se van reportando. En el nombre de Jesús, los bendecimos. Alabado sea el nombre de Cristo. Anoche vi varios ahí que no se conectaron, estaban ausentes, pero sé que hay veces estamos ocupados en diferentes cosas. Pero acá estamos en vivo, en todo color, seguimos dándole, seguimos compartiendo, provocando, poniendo a algunas personas definitivamente a pensar, otros a manifestarse, que definitivamente que hay gente que se manifiesta, pero bueno, eso es parte del proceso, es parte de lo que sucede cuando la palabra hay veces cae en corazones que no reciben necesariamente en el momento, pero puede ser que reciban después, cuando tengan testimonio, cuando vean que a lo mejor lo que se compartió no lo entendieron bien. Así que gracias a todos ahí los que se conectan diferentes días a la semana en el programa. Nuestro propósito es enseñar, provocar, causar que algunas personas examinen a dónde estamos en el reloj profético de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿A dónde estamos en el reloj profético de Dios? Tremendo voltaje. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que comparta ahí con alguien. Comparte, invite a alguien ahí esta noche. Vamos a compartir algunas pautas sobre la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta que se está celebrando ahora en este momento. Espiritualmente hablando, estamos en esa temporada, la temporada de la fiesta de los tabernáculos. Y voy a estar haciendo algunos comentarios sobre esa fiesta y la importancia que tiene en la iglesia en este tiempo profético que nos encontramos. Así que comparta, invite a alguien en el nombre de Jesús, que vamos a darle con todo voltaje de reino. Gracias, pastor. Gracias, Guillermo. Saludo por ahí, campeón. Te bendecimos desde acá. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte ahí a todos mis amigos, consiervos, ministros del Altísimo, ministros competentes del nuevo pacto. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso suena alto voltaje, pero eso es lo que dice la palabra, que tenemos que ser ministros competentes del nuevo pacto. Aleluya. Así que comparta y gracias a todos los que se toman el tiempo para conectarse. Anoche tuvimos un programa en una línea específica que tenía en mi corazón compartir algunas pautas de lo que pienso que posiblemente se avecina para la nación de Honduras, ya que conocemos, hemos trabajado, tenemos amistades, tenemos discípulos en esa nación y está a la vuelta de la esquina. No deja eso a un lado la situación que tenemos acá en los Estados Unidos, bien compleja. Hay una situación bien compleja en los Estados Unidos y lo más interesante, que es lo que yo puedo ver de la situación compleja que hay en los Estados Unidos, es la iglesia. No solamente la política y Trump y todo lo que está pasando con Trump, todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Lo más importante que está pasando en los Estados Unidos es la condición de la iglesia, entre comillas, que se conoce como cristiana, que a la misma vez también se acredita ser la iglesia de Jesucristo. Esas son palabras mayores.
Dije, esas son palabras mayores. Si alguien me lo puede escribir ahí, palabras mayores, porque hoy no todo lo que brilla es oro y hay muchas cosas que están, pareciera que fuera de fundamento bíblico, de acuerdo al nuevo pacto. Así que por eso hemos estado enfatizando últimamente y le ponemos siempre al programa la gloria del nuevo pacto, porque esa es una realidad que no la entiende todo creyente, pero es una realidad muy poderosa que hay en la palabra, que tiene que revelarse, que tiene que entenderse el por qué tenemos un nuevo pacto con mejores promesas que el antiguo. Hoy me comentaba o me mandaba un video una persona que me conoce haciéndome algunas preguntas sobre saludos por ahí, Pastor José, bendiciones grandes. Pastora Victoria Villegas, saludos ahí a Melipilla, Chile. Esta persona me preguntaba sobre la promesa que Dios había hecho, porque le he estado enseñando la importancia de entender el cumplimiento de todo lo que se cumplió en el Antiguo Testamento, de todo lo que se cumplió en las promesas que Dios le hizo a Abraham, todas las promesas que se hizo, incluyendo la tierra, en Génesis 15, y le estaba explicando que todo lo que Dios le prometió a Abraham se cumplió, todo fue cumplido, y eso es importante entenderlo. ¿Okay? Josué capítulo 21, versículos 43 y 45, todo lo que Dios le prometió se cumplió, y lo que tiene que ver con la tierra, que es lo que reclaman hoy el Israel genocida del Medio Oriente, la tierra se perdió esa promesa porque no hicieron su parte para cumplir. El pacto que Dios había hecho era condicional. Eso es clave entenderlo. Vuelvo a repetir, el pacto que tenía que ver con límites de tierra era condicional. Por eso, esa es una de las cosas que le expliqué. La otra es que es importante entender la usurpación de identidad, la usurpación de lo que se llama ser judío y declararse ser judío sin ser judío, sino por haber tomado, por haber tomado el nombre de judío y hacerse pasar por judíos. Pero es interesante, como siempre lo he dicho, que es un lugar que es prohibido hacerse un examen de ADN por toda la propaganda que hay. Hay algo que me venía a mi mente hoy que estaba considerando y creo que todo lo tenemos que tener presente. Saludos ahí, Berenice Enciso. Pónganos de qué parte del mundo se conectó por ahí. Es importante entender, hermano, que la propaganda tiene un propósito y por eso es que tú ves que se practica tanto los anuncios, la venta a través de los anuncios, el impacto que causa los anuncios, las veces que los repiten, las veces que sale por el internet, el bombardeo que está ahora saliendo. Ha habido una huelga profunda. Bendiciones en Chicago, buenísimo. Hay una propaganda profunda en el Netflix, que creo que lo conoce todo el mundo en los Estados Unidos, Latinoamérica, y ha habido una protesta fuerte de gente cancelando su cuestión del Netflix, porque el bombardeo que hay con el lesbianismo, con la inmoralidad sexual, el transvesti, el homosexual, el lesbianismo, en niños, usando caricaturas de niños, bombardeando desde chiquito. Está el diablo bombardeando a los niños, donde salen muñequitos besándose una mujer con la otra, besándose un varón con el otro, y pareciera que son muñequitos animados, cartoons, como le dicen en inglés, pero eso tiene, atrás de eso hay una propaganda satánica, y por eso mucha gente está cancelando la suscripción del Netflix, porque se le está, si estás asociado con eso, pues obviamente que le estás dando promoción a lo que están haciendo. Y por eso es que como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, mejor dicho, que es más allá de lo que se usa hoy como cristianos, sino como hijos de Dios, tenemos que tener discernimiento en que toda propaganda y toda narrativa tiene un propósito atrás de eso, aunque aparente bueno. Ayer estuve mencionando algo poderosísimo
de lo que estuve compartiendo cuando salió el rey Micaías en el panorama, cuando estaba Acab y Josafat de reyes en primera de, si no me equivoco, era primera de Reyes 22, y por eso es importante tener revelación. Merita volverlo a tocar un pedacito, darle donde está, primera de Reyes 22. Primera de Reyes 22. El rey le hace una sugerencia, Josafat le hace una sugerencia, el rey de Israel dice, 3 años pasaron sin guerra entre los siervos de Israel, entre los sirios e Israel, y aconteció que al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel y le dijo, el rey de Israel le dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galat es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y le dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galat? Y Josafat le respondió al rey de Israel, yo soy como tú, yo soy como tu pueblo, mis caballos son tus caballos. Y dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Pero ¿sabe qué me llamaba la atención de Josafat? Que cuando termina la historia de Josafat, dice, o en una parte de este acontecimiento, Josafat dice el versículo 50 del capítulo 22, dice, y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre. En su lugar reinó Joram su hijo. Y dice que Josafat reinó en Judá y reinó 2 años sobre Israel. Pero es interesante que una de las cosas que habla es que Josafat se juntó con Acab, nada más y nada menos. Dice la historia de Josafat, hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Barrió de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. Parece que Josafat, según lo que muestra aquí, había hecho cosas buenas delante de Jehová, pero la compañía con Acab, la asociación que hizo con Acab, y es importante lo que le hace, le menciona a Acab, te ruego que consultes hoy palabra de Jehová. El hombre tenía un concierne de que había que preguntarle a Jehová antes de ir a la guerra y de unirse con el deseo que tenía Acab. Wilmer, bendiciones grandes por ahí, en el nombre de Jesús. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres. Es interesante otro punto, Emerita, antes de que comente algunas cosas sobre la fiesta que se están celebrando espiritualmente ahora, que es la fiesta del 7º mes de Tabernáculo. Pero déjeme decirle que en ningún momento de las cosas que he leído aquí dice que eran falsos profetas. En ningún lugar se encuentra como en otro lugar cuando habla de los profetas de Baal, cuando los profetas de Acera, que eran 400 por un lado, 450 por el otro. Pero dice que entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales le dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galat o la dejaré? Y ellos le dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. ¿Okay? Eran como 400 profetas, no eran 4. Y lo tremendo era que los 400 estaban de acuerdo. Y le dijo Josafat al rey de Israel, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel le respondió a Josafat, hay aún un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien,
sino solamente mal. Y Josafat le dijo a Acab, el rey de Israel, no hable así el rey. Ay, mi alma alaba a Jehová. Siempre Dios va a tener a alguien que lo van a aborrecer en medio de todo. Y es muy importante entender eso, que el profeta que es de verdad siempre va a tener una marca encima, que es la marca de ser aborrecido. El profeta de profetas, Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, que actuó también como profeta, fue también grandemente aborrecido por muchas razones, muchas. Y este individuo que hablan aquí de Micaías, es interesante cómo se manifiesta y dice, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Y eso yo me he dado cuenta en el carácter de ministros, que hay veces, de acuerdo con la persona que van a presentarse, sus palabras le pueden cambiar, su actitud le puede cambiar, porque es alguien importante. Y esta gente que fueron a buscar a Micaías le advirtieron, los profetas están todos hablando a una sola voz al rey cosas buenas. No eran cosas malas lo que le estaba diciendo necesariamente los profetas. La cuestión era que no era verdad, porque Jehová no estaba atrás de lo que ellos le estaban recomendando al rey. Por eso hay que discernir cuando alguien dice que es profeta y está hablando de parte de Dios, porque lo que está hablando, aquí le están diciendo a Micaías, son cosas buenas, pero no eran de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Saludos ahí, Melba. Pónganos ahí de qué parte del mundo se conectó. Por eso hay que discernir, porque hay un tipo de profeta y hay un ambiente profético que tiene la tendencia siempre, especialmente si es gente de reputación, si es gente de ministerio grande, si es gente de política, de influencia, hablarle cosas buenas. Y todo el mundo se piensa que porque sea algo bueno, viene de parte de Dios. Y si es algo malo, viene de parte del diablo. No necesariamente. Aquí lo que Micaías le habló, que supuestamente era en contra de lo que esto le estaban hablando, no sonaba bueno, sonaba malo. Le dijo, si vas a regresar muerto. No vayas. Eso no parecía bueno comparado con lo que le estaban profetizando los otros. Le dicen, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos. Y anuncia también un buen éxito. Eso yo me he fijado de personas que en ciertos casos lo han invitado a uno a predicar y quieren que tú prediques algo que sea bueno y que suene lindo en el pueblo, y controlar el mensaje y decirte lo que puedes predicar y lo que no puedes predicar. Y si ese individuo no tiene carácter, y si ese ministro vive del billetillo que le van a dar en la ofrenda y no tiene carácter y está medio chueco, ahí va a profetizar y a decir, y he visto en casos donde ponen a la gente que más diezman y ofrendan en las primeras filas, porque casi siempre son los de las primeras filas los que reciben profecía. Los que están atrás se van a quedar nada más que con el mensaje y listo. Posiblemente allá atrás no va a ir el individuo que le va a profetizar. Casi siempre son los de la primera fila. No todos los casos, pero casi siempre. Pero hay casos en que está preparado el stage. El contorno está preparado para las personas que más diezman, los demás influencia en el frente, para cuando venga el profeta condicionado, le suelte las palabras de bendición a los que están sentados en la parte de adelante de la fila. Todo eso ya yo lo he vivido y lo he visto. Y por eso definitivamente que no va a caer bien uno cuando uno está mencionando cosas que están chuecas en el nombre de Dios, pero están chuecas y se están haciendo y se siguen haciendo. Por lo que dije ayer, por un montón de mercaderes que están metidos adentro del evangelio, pero les tengo noticias a esos mercaderes. Jesús está preparando el látigo, igual que limpió el templo al comienzo del ministerio, lo limpió también al final del ministerio, y va a haber gente que va a coger el latigazo y está cogiendo latigazo de parte de Dios, porque han convertido el evangelio en mercantilismo. Y esto era lo que esta gente le estaban pidiendo a Micaías. Interesante. Saludos, Pastor Dani. Bendiciones grandes por ahí.
Vamos a compartir esta noche. En el nombre de Jesús, invite a alguien que necesite alinearse, invite a alguien que necesita agarrar esta palabra y correr con ella. Hoy espiritualmente, lo que significa la fiesta de los tabernáculos es, perdón, separación. Eso es lo que significa la fiesta de los tabernáculos, que he estado enseñándolo por muchos años y algunas personas no lo entienden, pero espiritualmente, lo que está sucediendo espiritualmente es que está habiendo una separación del montón al remanente, del montón al remanente. La fiesta esa del séptimo mes traía el día de expiación, que era el día donde caía gente muerta en el campamento por no estar bien, por no estar alineado. Todo el que no estaba alineado, ¡pum!, caía frito como un pollo. Y eso es lo que está sucediendo espiritualmente. Se están separando el montón del remanente y hay gente que podrá quedar vivo físicamente, el ministerio, podrá quedar vivo físicamente en su vida natural. Adán y Eva, cuando Dios le dio la palabra, esa palabra, hermano, tenía certeza. Si hubiera sido mucho del fanatismo profético que hay hoy, que cuando oyen una palabra que no suene bien como la de Micaías, enseguida la cancelan y empiezan a maldecir al que dio la palabra. Si Adán y Eva hubieran sufrido de ese fanatismo profético de presunción que hay mucho hoy, cuando Dios les profetiza y le dice, si comen de ese árbol, que eso no tenía nada que ver con comer una fruta, eso era simbólico. Si comen de esa narrativa, fue lo que Dios le quiso decir. Si comen de ese sistema de pensamiento, eso es lo que le quiso decir, porque el árbol de la ciencia del bien y del mal no tenía que ver con una manzana. Espero que no sigamos creyendo esos cartoons y esa tontería. Eso tenía que ver con un sistema de pensamiento que Satanás los iba a influenciar y Dios les dijo, si van a comer de ese sistema, por eso le puso la señal de comida, porque eso iba a tener un efecto cuando lo comieran. Y no tenía que ver con una manzana. ¿Por qué? Porque Jesús dijo bien claro que nada de lo que come al hombre lo contamina al hombre espiritualmente hablando. Nada de lo que come el hombre físicamente lo contamina. Ahí lo que le estaba hablando era que se iban a comer algo espiritual que tenía que ver con un sistema de pensamiento satánico contrario a lo que Dios les estaba enseñando, que era la codependencia de Dios y que ellos iban a funcionar mientras estuvieran conectados con Dios, que era su fuente. Y si oían la narrativa y la propaganda de Satanás, que es lo que hay mucho hoy por los medios sociales, iban a caer muertos. Y no murieron en el momento, vivieron 900 y pico de años después que se comieron el sistema y la propaganda de Satanás, pero de que murieron espiritualmente. Y eso es lo que está sucediendo hoy, que hay mucha gente que espiritualmente están listos. Espiritualmente están muertos, espiritualmente quedaron, el respaldo de Dios no está ahí, la gloria de Dios tampoco va a respaldar eso. ¿Por qué? Porque lo dije ayer, que hay los Elí los están sacando de los púlpitos porque están pesados. Elí era un hombre gordo, pesado, heavyweight, de la clase alta pesada, ¿ok? Y lo interesante es que los otros días lo tocamos en otro programa, Isaías 28, se cayó para atrás y se partió la nuca, que era lo que representaba la tribu de Dan, que dice Dan representaba la serpiente que iba en el camino, en el sendero, que mordía el calcañal del caballo y tumbaba el jinete para atrás y quedaba listo. Así que espiritualmente lo que significa el tiempo de la fiesta del séptimo mes era purificación, porque para muchas personas iba a ser la última vez que iban a celebrar esa fiesta y quedaban listos. Saludos por ahí, Alejandro, profeta Alejandro allá, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a compartir ahí para gozarnos de la palabra esta noche. Hay una urgencia en el mundo espiritual que es entender lo que está sucediendo. Hay una urgencia para separarte de lo que te tengas que separar. Hay una urgencia que te separes de la CAP, como Josafat. Sepárate de la CAP, porque por juntarse con Acab, tuvo problemas, aunque tenía cierto temor de Dios, y le dijo, vamos a consultar primero a lo que diga Jehová. Y estos individuos fueron y le dijeron a Micaías,
condicionándolo. Eso hoy existe mucho en muchos círculos cristianos y no queda fuera lo apostólico y lo profético. La apostolitis de hoy y la profetitis de hoy, no todo, porque no se puede generalizar, y eso tiene que quedar claro para alguien que tenga la cabeza clara, para que entienda que Dios siempre va a tener 7,000 que no le van a doblar la rodilla a Baal. Pero escuche, de eso no se va a estar hablando muy bien. Jesús lo dijo por su boca, si alguien me lo quiere postear, de los profetas falsos siempre hablaron bien. De los profetas falsos siempre le cayó bien al pueblo, siempre le profetizó bonito. Y déjame aclarar otro punto que merita mencionarlo, ya que siento soltar este bombazo. El don de ciencia, que alguien te diga el nombre, lo que te pasó, cómo te llama, el Social Security, el accidente que tuvo tu abuela, a dónde le enterraron, el color de la casa donde vivía tu abuelo. El don de ciencia se ha confundido con la oficina de profeta, y eso también es peligrosísimo. Porque como está diciendo algo que es verdad, es peligroso después para recibir algo que te va a decir en el futuro. Y está basado en un don, no necesariamente en una oficina profética. Y ese es otro peligro que hay con el emocionalismo que hay en los círculos apostólicos y proféticos. Que un don de ciencia o una palabra de ciencia o declarar algo que ha sido verdad, abre la puerta para que lo que te diga para el futuro automáticamente lo va a recibir. Y es peligroso recibir una palabra sin tener 2 o 3 testigos, sin tener, mi palabra se confirma por boca de 2 o 3 testigos, y por eso está yendo tanto emocionalismo y tanto abuso, y no se quedó afuera lo apostólico y lo profético de eso. Merita mencionarlo porque eso es importante entenderlo. La manipulación es una táctica del hombre que viene influenciada por Satanás. La manipulación, el control, el querer demostrar cuánto sabe, cuánto Dios lo usa, cómo sabe mi nombre, y eso abre puertas automáticamente al insensato y al inmaduro para recibir todo lo que le vayan a profetizar al futuro. Hay que tener discernimiento. Ese es el problema cuando se anda buscando más la presencia de Dios en un concierto, en un congreso, en cualquier otro lado, que en el poder que tiene la intimidad personal y en el poder que tienen las rodillas en la vida de intimidad con el Señor. Hay gente que su vida de intimidad no la tienen fortalecida y son más propensos a cuando vaya a un congreso, cuando vaya a un evento, ahí están abiertos para recibir cualquier cuestión, pero su vida de intimidad con Dios no está fortalecida. Le va a costar trabajo discernir cuando le suelten un fuetazo que suena bonito, porque lo que le estaban profetizando estos profetas en Primera de Reyes 22, dice, le dicen a ellos, dale, que Jehová está contigo y Jehová te entregará a ese pueblo en las manos del rey. Pero Micaías tenía una fama de que lo aborrecía a Acab, porque le profetizaba y dice, ese hombre a mí no me habla nada beneficioso, nada bien. Micaías le responde en el versículo 14, Primera de Reyes 22, 14, Micaías le respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso yo diré. Es interesante que a pesar de Micaías decirle eso, cuando vino pues al rey, el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear contra Ramot de Galat o la dejaremos. Él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en manos del rey. Yo no entiendo esa parte, cómo fue que Micaías en el 14 le dice, lo que Jehová me diga, yo hablaré. Y en el 15, cuando le pregunta el rey, Micaías le respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en manos del rey. Yo no sé por qué Micaías le respondió así. No quiero presumir tampoco que lo sé. Me llama mucho la atención como Micaías le respondió. ¿Lo habrá influenciado lo que le dijeron en el versículo 13? No tengo la menor idea. Presta atención el 16. Pero cuando él le contesta de esa forma al rey, el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová?
Quiere decir que de acuerdo al mismo rey, lo que le dijo, había algo que lo tenía inquieto el rey. Escucha esto, había algo que lo tenía inquieto, que lo que le dijo Micaías en el versículo 15 no lo convenció. Habrá sido el gesto de su cara, la forma en la que lo dijo, yo no sé, pero le causó que le preguntara, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? El 17, entonces, ¿ok? Ahí cambió Micaías. Como que algo sucedió y entonces le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Lo tremendo que eso no se quedó en aquel tiempo. Hoy en muchos casos está sucediendo exactamente igual. Hay un montón de gente, hermano, que andan regados por todos lados y sin pastor, oyendo profecía de todo el mundo, palabra de todo el mundo, recibiendo de todo el mundo, pero no necesariamente es porque tiene un verdadero pastor con el corazón de Dios. Agarra este voltaje. Gracias, Pastor Dani. No todo lo que suena bien edifica, ni todo lo que suena duro es para destruir. Definitivamente tiene una dirección. Yo vi a Israel regado por todos los montes como oveja que no tiene pastor, y Jehová dijo, estos, escucha, estos no tienen Señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Vea qué voltaje. Estos no tienen Señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. ¿Qué era lo profundo que estaba diciendo este hombre? Jehová dijo, eso no lo dijo Micaías, lo dijo Jehová. Estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. ¿Será por qué hoy hay tanta pérdida en tantas áreas en el cristianismo? Porque pareciera que hay otros señores que están enseñoreando a esa gente y no el verdadero Señor por el fruto. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, especialmente con lo profético, hermano. Esa inquietud la tengo en mi corazón y por eso estoy leyendo esto otra vez, porque sé que esta área es un área que está cruda hoy en el ambiente de los círculos cristianos. El ambiente de los círculos cristianos hoy, hermano, es demasiado delicado y eso está abriendo puertas también para la crítica, para descreditarlo todo, para que todo sea falso, para que haya gente que esté descreditando lo que es y lo que no es también lo que es, y lo que no es lo descredita también, porque eso es otra cosa común. Y por eso es importante. El rey de Israel en el 18 le dijo, el rey de Israel le dijo a Josafat, no te lo había dicho yo, que ninguna cosa buena profetiza este hombre, él acerca de mí, sino solamente el mal. Para la interpretación de Acab era el mal, pero era para salvarle su vida. Porque lo que tenía que hacer era no ir, porque Jehová no lo iba a respaldar. Tenía otras motivaciones. Ese es un problema serio que hay hoy en muchos ministerios y en mucho lo que se ve en pantallas. La gente se puede creer la mentira. El ministro se puede estar creyendo su propia mentira, porque cuando se vive en mentira se llega a creer hasta la propia mentira de uno. Pero los motivos por los cuales se están haciendo muchas cosas no están respaldados por Jehová y eventualmente a la larga distancia se ve el fruto por el poco cambio de carácter que hay en la gente. Por la evidencia de ver la poca naturaleza de Cristo manifestarse en mucha gente con el nombre de cristianos. Y si no piensas igual que ellos, no hablas igual que ellos, no te congregas con ellos, no tienes las doctrinas de ellos, eventualmente te pueden decir hasta que vos sos del diablo. Así de sencillo. Por eso es que, como dicen por ahí el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y hoy lo que abunda, hermano, definitivamente que es un desenfreno en un montón de áreas, con poco fruto. Me llama la atención lo que dice el versículo 17 al final: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz, dejen del bochinche de estar guerreando, inventando, bajando diablos del monte y estar echando aceite por los aires, que eso no va a cambiar nada la ciudad mientras la gente ahí abajo no sean transformados con el evangelio verdadero. Ese es el otro extremo que se fue con la cuestión de las superguerras espirituales.
echando aceite 1040, aceite Castrol, aceite de Jerusalén, de arriba en un helicóptero, como que cuando le caiga el aceite al diablo ahí abajo, automáticamente lo va a convertir. Cuando le caiga el aceite ahí arriba del helicóptero al individuo, automáticamente la ciudad va a dejar de pecar. Cuando le caiga el aceite de ahí arriba, y escuche, lo puede estar haciendo con buena intención, no estamos juzgando las intenciones del corazón, porque en la inmadurez, en el extremismo, en la ignorancia del nuevo pacto, en la ignorancia en qué tiempo estamos, en coger una cuestión profética y convertirla en un talismán, eso es común en el día de hoy, en los círculos de la superguerra de los tercer cielo, hermano, que andan bajando diablos hasta de las nubes. Pero la cuestión es que la evidencia física muestra que la ciudad sigue yendo para atrás como el cangrejo y el pecado sigue gobernando y la gente sigue influenciados por demonios hasta dentro de las mismas congregaciones. No da resultado, pero hay que seguirlo haciendo, porque confrontar algo que lo tienen hecho ya como una fuente de ministerio y que tienen un montón de gente en esa línea para seguir creyendo, los que dieron la ofrenda para rentar el helicóptero, los que dieron la ofrenda para echarle gasolina al helicóptero, los que dieron ofrenda para traer el tanque de aceite, como una vez que me contaron uno que andaba por allá por Europa y habían puesto un tanque de aceite en el maletero. Escucha, hermano, Dios nos libre, Dios nos ha librado, porque a mí Dios me ha librado de un montón de aberraciones. Poner un tanque en el maletero del carro con una manguerita y van por toda Europa rociando aceite por todas las calles. Por todas las calles de Europa que fueron rociando aceite. Y pareciera que eso va a evitar que se manifieste el anticristo, la bestia, el chupacabra, las guerras que vienen. Pareciera que, me imagino que la intención de lo que yo he podido oír es que están buscando que haya un avivamiento en ese lugar y que las almas vengan a Cristo por el aceite. Hermano, la cuestión es que Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Y no solamente murió, sino que resucitó y envió el Espíritu Santo. Y envió el Espíritu Santo para predicar su evangelio, que su evangelio no es igual que la sombra de lo que ellos practicaban antes. Y estas cosas hay que llegarlas a entender, pero el que levantó un ministerio así, el que levantó una reputación así, el que sigue siendo invitado a las naciones así, y cada vez que va lo ve siempre profetizando bonito, y siguen conclavando la estaca en el monte, y regando el aceite por arriba, poniendo el tanque de aceite en el maletero del carro, hermano. Mientras eso siga así, y esa persona no se convierta al evangelio del nuevo pacto y entienda que estamos en un mejor pacto con mejores promesas, que lo que va a transformar a la gente es que se le predique el evangelio verdadero, para que a través de la predicación del evangelio verdadero pueda creer en el Jesucristo verdadero y sea transformado sin tener que haber rociado 100 galones de aceite por toda Europa para que la gente se convierta. Mi alma alaba al que vive. Por eso tenemos que examinar lo que creemos. ¿Okay? Las intenciones del corazón las pesa Dios. Si das tu vida por un hermano o no tienes amor, de nada sirve. Y dar la vida por un hermano no necesariamente quiere decir que tengas que comprar 100 galones de aceite 1040 y andar regándolo por toda la ciudad para que la ciudad tenga un avivamiento. Ese es el problema de los avivamientos americanos, hermanos. Ese es el problema de los avivamientos que siguen nombrando por todos lados. Aviva, aviva, hay que seguir. Avivar es algo que estaba muerto y volverlo a traer a la vida. Y lo primero que hay que preguntarse es ¿por qué siendo cristiano murió? ¿Por qué siendo creyente murió? Y hay que volverlo ahora a energizar, como cuando la gente cae con un patatús en el corazón que le ponen los dos cosos esos de electricidad. ¡Bum! Para volverlo a levantar. ¡Bum! Pero ese estaba muerto. A lo mejor es que se quede así tranquilo, si estaba salvo, que se lo lleve el Señor o que vaya en paz con Cristo, porque si lo vuelves otra vez a meterle avivamiento a lo que había muerto, lo primero que hay que averiguar es por qué fue que murió estando en Cristo. ¿Por qué fue que murió? Y ahora hay que volverlo otra vez a darle el energizante, volverlo otra vez a energizar, volver otra vez, como dije los otros días, a levantar el Frankenstein.
Posiblemente murió porque ese no estaba bien alineado con el nuevo pacto, posiblemente porque no conocía a un Cristo resucitado, posiblemente porque no había entendido el libro de Hebreos. Estamos en un mejor pacto con mejores promesas. Todavía no tiene una identidad clara de familia de quién es. Por eso Dios le dice a través de Micaías, estos no tienen Señor. Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y esa es la meta que tiene que tener todo ministro responsable. No es que atrae a las masas, que le mueve la emoción a la gente, cómo los vamos a tocar para que suelten más billetes en la ofrenda. Lo que debe de estar en el corazón de ese ministro, si es entendido y temeroso de Dios, escucha, es la importancia de que se sepa cuál es la voluntad de Dios para el momento, cuál es la voluntad de Dios para el mensaje que hay que dar, qué es lo que hay que traerle conciencia a la gente que está en la audiencia para que no sigan yendo de evento en evento, de mover en mover, de caída en caída, de recibir, de que Dios nos va a visitar en este evento, nos visitó en el otro, cuando el Espíritu Santo no tiene necesariamente interés de andar visitando a nadie, sino de andar morando adentro del pueblo que es o que debe de ser el templo del Dios viviente. Mi alma alaba al que vive. Santo poder de Dios. Pero cuando se hace, saludo ahí, Pastor Joel, bendiciones grandes en Texas, cuando se ha hecho un mover de esta cuestión, cuando se ha hecho todo un círculo de movimiento alrededor de algo, alrededor de un individuo, eventualmente, hermano, si eso no transiciona a lo perfecto en Cristo, al mejor pacto, se para reventando, se apaga el mover y después hay que volverlo a resucitar con alguien. Hay que volver otra vez a buscar avivamiento. Eso lo he visto yo un montón de veces, hermano. Eso lo he visto un montón de veces, los helicópteros con aceite. No, lo que hace falta es corazones con aceite, hermano. Corazones con aceite lubricado. Por eso es el peligro de los talismanes. La otra vez lo dije, el peligro de los talismanes proféticos, el peligro de los talismanes apostólicos. ¿Cuánto de eso hoy cabe en el nuevo pacto? ¿Qué puede superar el mensaje de la cruz? Alguien contésteme, hermano. Si estoy mal, yo no tengo problema con callarme, corregirme, pedir perdón público, humillarme. No tengo problema porque he tratado de caminar al punto de perder toda reputación y complejo de crítica, que me duela, que me traicionen, que me abandonen. No estamos en esa etapa de nuestra vida. Estamos en una etapa, hermano, donde no me interesa perder reputación, si es que estoy mal, pero alguien dígame qué puede superar el poder que tiene la obra de la cruz. ¿Por qué le queremos seguir añadiendo? No es que no haya necesidad y que no haya que ministrar liberación y que no haya milagro, que no haya sanidad, pero ese no es el centro del mover de Dios. El centro del mover de Dios es resucitar a lo que está muerto en la misma iglesia a través de un ministro o de un mensaje que tiene ese ministro que todavía no está apuntando hacia lo perfecto. Por eso ayer mencioné la situación que hay con Hebreos 11, el mensaje más popular de la fe. Pero esa fe que está en Hebreos 11, de esos héroes de la fe, fue una fe para el tiempo de ellos, en el que ellos estaban donde el Mesías todavía no se había manifestado, lo habían visto de lejos. Abraham vio al Mesías de lejos. La gente que habla ahí, de todos los que mencionan Hebreos 11, son gente que lo vieron de lejos. No lo practicaron, no lo vivieron porque no estaban en ese pacto y no pudieron apropiarse del nuevo pacto y las bendiciones que traía, como dice la palabra, un mejor pacto, porque esa fe de Hebreos 11 era la fe que necesitaron aquella gente en aquel tiempo, porque no estaba el Mesías todavía crucificado y resucitado. Lo vieron en visión, lo vieron en sombra, pero la fe del nuevo pacto es diferente a la fe de Hebreos 11, porque la fe del nuevo pacto, ahora la fe no es una sustancia que se espera, no es una sustancia que se ve en el futuro, sino que la fe es una persona que te sostiene y se llama Jesucristo. Y eso no es futurístico, ni va a ser para otro pacto que viene, el tercer pacto o el cuarto pacto o otro pacto mejor que el que hay. Este es el último y el que lo consumió todo. Y esa sustancia
esa persona que se llama fe, se llama Jesucristo y ha venido a morar adentro de un pueblo para traerle no solamente algo de esperarlo para el futuro, sino para traerle una sustancia para sostenerlo en el presente, que pueda haber de prueba, de tormenta, de lucha, de no ver que se acaba de cumplir ciertas cosas, pero aquellos no tuvieron la sustancia. Lo que tuvieron fue una esperanza, no la sustancia. Mi alma alaba al que vive. Alguien dele gloria a Dios. Shakamanda Rama Sokamaya. Tenemos, hermanos, que parar de seguirnos queriendo alimentar las emociones, a querer alimentar el alma y a querer sostenernos de las experiencias solamente del pasado, que tienen obviamente un propósito, pero si no acabamos de encontrarnos con la persona de la fe, mi alma alaba al que vive. Santo poder de Dios. Pastor Dani dice, gracias por compartir sus experiencias, ya que son de mucha edificación, especialmente los del aceite. No es que no se use, pero ya usted lo explicó y bendice mucho mi vida. Definitivamente, hermano, el que quiera seguir usando el aceite, allá usted si lo quiera seguir usando. Eso es cuestión suya. Yo le puedo decir que el aceite era algo representativo, pero cuando el Espíritu Santo vino, que es donde está el problema hoy de la élite, la mala interpretación de muchos ministros con complejo de superioridad o complejo de identidad, que quiere seguir siendo el que está parado arriba nada más, que es el único que Dios le habla, ¿ok? Como en este caso, tenían que buscar a Micaías. ¿Por qué? Porque la asignación del profeta era esa, de traerle la palabra al rey. Si el rey era sabio y el profeta era genuino, aquí habían 400 que estaban profetizándole bonito, pero eso que le estaban profetizando bonito fue lo que le causó la muerte, que este fuera sin tener el respaldo de Dios. Este que no le profetizó bonito era para salvarle la vida y tenían que ir a ese profeta, al que era de verdad, para que le diera la palabra, pero no estamos en ese tiempo. En este tiempo el Espíritu Santo no mora solamente en un profeta. En este tiempo el Espíritu Santo, que es el espíritu del profeta por excelencia, que es nada más y nada menos que el mismo Espíritu de Jesucristo, no es una uña de él, no es un cachito de él, no es un pedacito de él, no es el dedo gordo de él, no es la oreja de él o la nariz nada más, no. Es el completo mismo Jesucristo que resucitó, es el mismo que se viene a meter adentro de aquel que nace de nuevo, y ese que se metió adentro es profeta y te puede hablar y te puede dejar saber y te lo puede confirmar a través de otro, pero la comunicación directa está con el que vive adentro, que ese es el profeta por excelencia. Pero si el individuo tiene complejo de ministerio, cuánto Dios lo usa, cuánto la gente depende de él, cuánto lo busca, cuánto se llena de las multitudes para que le salgan los demonios a la gente, para que le dé una palabra profética, para que le diga que no siga pecando más, y se queda ahí, no está llevando a la gente al lugar santísimo, a depender de Cristo, que es la esencia de la fe. Cristo es la esencia de la palabra. Cristo es la vida y nada menos que la vida. No es un pedacito nada más para el futuro, no. El que venga a mí tendrá vida eterna. El que venga y tome de estas aguas nunca jamás tendrá sed. No es que no van a haber pruebas, no es que no van a haber tribulaciones, no me malinterprete, pero tiene la sustancia viviendo allá adentro. Shekamanda Rebakaya. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa baba bekende. Alabado sea su nombre. Él dijo, escucha, búsqueme la palabra y postémela, pastor, porfa. Yo les enviaré de mi espíritu. Yo y mi Padre vendremos a morar en vosotros. Kamaya rebesekende. Y cuando les habló de que les iba a enviar otro espíritu, les voy a enviar de mi espíritu. Y más adelante dice, yo y mi Padre vendremos a morar en ustedes. Ese es el problema de las visitaciones y de los eventos. Dios nos visitó, dice uno por ahí. ¿Cómo que Dios te visitó? Y se fue después. Te quedaste en el viejo pacto. Si Dios te visitó, aunque te haya visitado y se fue, ahí hay un problema. Porque Dios no está interesado en visitar a nadie. Dios está interesado en poseer a alguien. Dios está interesado en habitar en alguien. Dios está interesado en hacer su kabuot, que era lo que representaba la fiesta de los tabernáculos, ser uno con Dios. Dios lo que está interesado es venir a hacer su casa, alabado sea el nombre.
porque la casa de Dios no es el cielo. La Biblia lo dice en más de un lugar, que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, baluarte y estandarte de la verdad. Vamos, los discípulos del reino, que me busquen ese versículo y postéemelo ahí para que quede después ahí en el programa. La casa de Dios es el pueblo redimido con su sangre. Escucha, baluarte, estandarte y baluarte de la verdad es la casa de Dios. Ahí es donde Dios mora. Ahí es donde está Dios. Ahí es donde alguien se puede encontrar con Dios. Ahí es cuando alguien le pregunta a uno, ¿sabe a dónde está Dios? ¿Dónde lo puedo encontrar? No, Él está aquí conmigo, está aquí adentro. ¿Quieres decirle algo? Aquí está dentro de mí. Alabado sea el nombre. Embajada del cielo. ¿Qué es lo que es una embajada? Cuando tú vas a una embajada, representa automáticamente el gobierno de ese país. Y por eso tú ves que mucha gente, por ejemplo, en el caso de Cuba, que lo estuve hablando ayer, me acuerdo específicamente a la embajada de Perú, que una vez la invadieron y se metieron un montón de peruanos adentro de la embajada de Perú, estando en Cuba, y el gobierno de Cuba no pudo hacer nada porque la embajada de Perú representaba el mismo país de Perú. Y eso es lo que dice la Biblia, que es la iglesia de Jesucristo, la embajada de Dios en el cielo. El creyente es un embajador del cielo en la tierra. Se nos tiene que revelar más el nuevo pacto, se nos tiene que revelar más Jesucristo, se nos tiene que revelar más lo que Él ya hizo y no seguir esperando lo que va a hacer, porque siempre seguimos esperando lo que va a hacer y no acabamos de descubrir lo que ya hizo. Nunca vamos a poder descubrir lo que va a hacer cuando no tenemos revelación de lo que ya hizo. Mi alma alaba al que vive. Santo poder de Dios. Saludo ahí, ministro del Altísimo, Pastor Rolando Díaz, apóstol de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Espero que eso no lo vaya a hinchar. Gloria a Dios. Santo poder de gloria. Si bajanda remakata. Gloria al que vive. Santo. Hay gente que ha hablado mucho de estar poseído por el diablo, pero hace falta gente que sea poseído por Cristo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Le habló que estaba con vosotros porque no había venido el Pentecostés en Juan 14, pero cuando vino el Pentecostés, hermano, vino ese bombazo del cielo. Alabado sea Jesús. Y entró allá adentro aquel Dios que estaba limitado adentro de una caja que era de madera de acacia, forrada con oro por dentro y por fuera, pero tenía toda la presencia de Dios. Y cuando ese velo se rompió de arriba abajo, mi alma alaba al que vive. Dios nos tiene que reprender a todos los que querramos, a todo el que tiene el problema de volver a levantar o coser el velo otra vez y volver a limitar a Dios a un pedazo confinado, limitarlo a un templo, limitado a una red, limitarlo a un apóstol, limitado a una denominación, limitarlo a un concilio. El velo ese se rajó de arriba abajo y toda la gloria que estaba contenida en aquel lugar santísimo, que solo podían entrar una vez al año en el día de expiación, en la fiesta de los tabernáculos, se salió aquella gloria de allá adentro. Aleluya. Sama, Kanda, Reba, Kia, Maya. Y cuando vino el Pentecostés, hermano, cayó aquella gloria que había salido de aquel tabernáculo y se metió adentro de Juan, se metió adentro del pastor Dani, se metió adentro de Joel, se metió adentro de Wilmer, se metió adentro de Alejandro, se metió adentro de todo el que creyó, porque era la única condición para poder recibir aquel bombazo de gloria que había salido del lugar santísimo, era que creyera que Jesucristo es el Hijo de Dios, que pagó por el pecado del hombre y que vino a reconciliar al hombre con su Dios. Sheba Sakamanda Riba Koya. Gloria a su nombre. Alguien tiene que estar brincando ahí donde está, hermano, porque hoy siento que se activó una unción de predicar más que, bueno, aunque está con la enseñanza junta las dos, pero soltar ese calibre por ahí. Tenemos que acabar de mirar al completo. Tenemos que acabar de mirar al completo. Tenemos que acabar de agarrar la sustancia y no solamente quedarnos con la esperanza porque está hecha. ¿Por qué dijo él en la cruz? Consumado es. Oh, gloria a su nombre. Mi alma alaba al que vive. Dije, mi alma alaba al que vive. Entonces no se ponga mal. No le dé la pataleta que le dio acá. Cuando venga una palabra de parte de Dios, te diga, no hagas eso, porque si va, Jehová no está contigo. No inventes eso, porque si va, Jehová no está contigo. Pero la gente me necesita, la gente, ese es el problema del ministro, que la gente se vuelve codependiente de él. No, hermano, olvídese de eso.
Deje de andar inventando. Deje de andar inventando. Dios no lo llamó para que usted se meta en el medio otra vez, como en el antiguo pacto, que estaba metido en el medio y cada vez que había que hacer algo, había que ir a preguntarle a fulano. Hoy hay gente que tiene ese extremo de una, hasta cierto punto es una falsa sujeción. Cada vez que va a salir al mall, tiene que llamar a su papi espiritual. Cada vez que se va a montar en el carro, que su papi le tire la bendición para que le proteja el carro. Cada vez que se va a comprar un saco nuevo, una ropa nueva, tiene que tener la bendición de papi. Va al baño, también tiene que dejarle saber a papi que no, hermano, deje esa tontería, deje de andar manipulando y andar inventando. Tiene que crecer y tiene que llegar a ser maduro, porque la Biblia dice que mientras sea un niño, ahí va a seguir con el problema de la niñería. Tiene que llegar a crecer. Está bien respetar, honrar, pero es tiempo que maduremos. Es tiempo que lleguemos a entender que esto tiene que solidificarse. Que esto tiene que solidificarse y no quedarse como Hebreos 11, de los últimos versículos dice, y estos no recibieron nada de lo que habían visto, de lo que habían percibido, nada, se quedaron esperándolo. Así hay mucha gente esperando que Jesús vuelva, esperando la guerra del Medio Oriente, esperando que Donald Trump ahora dé la orden para levantar el tercer templo, esperando, how we doing both, okay? Esperando, alguien alabe a Cristo, dije esperando. Tenemos que tener un encuentro con la sustancia para poder ser transformados. Alabado sea el nombre de Cristo. Saludos por ahí. Silvia Fonseca, ministro del reino, ministro del nuevo pacto. Shekataramande. Saludos, profeta Shariska, allá en Rotterdam, Holanda. Deben de ser como las 3 de la mañana, por lo menos. Mi alma alaba a Cristo, pero bueno, ahí que el Espíritu de Dios te sature con el fuego de Dios. Tenemos que transicionar al otro lado y dejar de andar mirando espejismo, dejar de andar adorando gente, dejar de andar mirando cuánto Dios usa a fulano, cuánto Dios usa a ciclano. Escuchen, métase a que el Espíritu de Dios lo posea y que Dios lo queme desde la cabeza hasta los pies, le queme todo lo que no se semeja a Cristo, todo lo que no tiene la imagen y la semejanza de Dios. La fiesta de los tabernáculos era para meter candela. Alguien póngame ahí candela, 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 póngamelo 3 veces. El Espíritu Santo está soltando candela para quemarle el moño, para quemarle las mañas, para quemarle la codependencia, para quemarle la falta de identidad que tiene. Este es un tiempo de fuego para quemar todo lo que no tiene la imagen y la semejanza. La imagen la puede tener mucha gente porque es una apariencia, pero la semejanza no la pueden tener todos, porque la semejanza es la sustancia pura, igual que el mismo original, hecho del mismo material, tiene lo mismo que tiene el original. Por eso dijo imagen y semejanza. La imagen es la apariencia y mucha gente hoy de pura apariencia, pero cuando vas a buscar la sustancia de Cristo, no están los frutos de la sustancia de Cristo. Ese es el problema cuando se confunde ministerio y ministro, se confunde con el lugar santísimo. La semejanza está en el lugar santísimo. La semejanza no está en el atrio y en el lugar santo. La semejanza está en el lugar santísimo, donde está la presencia, no solamente lo futurístico de Cristo, sino la sustancia del mismo Cristo. Shikamanda Rebakaya. Alguien alabe su nombre. Gloria a Dios. Ey, Sebahai Samaya. Alguien se tenía que conectar esta noche para recibir esta palabra. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo Jesús hombre. Ahí está. Más claro no canta un gallo. Dije, más claro no canta un gallo. Necesitamos ministros competentes del nuevo pacto. Está bien fluir, no hay problema. Está bien fluir, no hay problema con fluir. Está bien con fluir, con echar fuera demonios. Hay gente que todavía ni tan siquiera pueden creer en la liberación. No pueden ni creer en la liberación. Es YouTube conecte. Hay gente que no puede ni tan siquiera, escuche, creer en la liberación. Tienen problemas hasta creer en la liberación. Alabado sea el nombre de Cristo, because it's buffering here. It's on, it's flowing. Hay gente que está teniendo problemas, escuche, hasta creer en la liberación. Alguien alabe a Jesús. Y el ministrar, el fluir está presente. No es que eso se quedó atrás en otro tiempo. Está presente, pero ese no es el centro. Lo más excelente es Cristo. Lo más excelente es Cristo. El pan ya vino del cielo.
Hace rato vino. Y Jesús le reclama a esta gente, le dice, vuestros padres en el desierto comieron el pan que vino del cielo y no los transformó por el montón de problemas que tenía. Pero ahora en el nuevo pacto el pan ya vino del cielo. No es que va solamente a venir otra vez. No, no, no. Ese es el problema cuando no entendemos la presencia de Cristo, que lo estamos esperando que venga otra vez, que si va a venir en el Medio Oriente, que si va a venir cuando hagan el templo, que si nos vamos a ir a encontrar con Él antes del templo, después del templo, y todo ese montón de cuestiones. Lo que hace falta es que descubra la esencia de Cristo viviendo en alguien ya. Que si alguien me está diciendo que solamente Cristo va a venir, pero ya no vino, ahí tiene un problema serio. Y otra cosa es que si ya vino, ¿dónde está? Va a decir, no, está en el cielo y va a venir un día del cielo, pero también tiene que estar adentro de su iglesia, porque Dios tiene un tabernáculo en la tierra. Su trono está en el cielo, pero su casa está en la tierra. Y un rey, escucha, un rey no vive todo el tiempo en su trono. Un rey también tiene una casa para vivir en su casa, su palacio. Su iglesia es su palacio. Su iglesia es el verdadero Israel. Su iglesia es la mujer de Dios. La mujer de Cristo es la iglesia. No tiene dos mujeres, una judía y la otra gentil. Olvídese de eso. Cristo no es como los mormones, que tienen varias mujeres. Cristo tiene una sola mujer y es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Cristo consiste de judío y gentil, chino, cubano, chileno, peruano. Viene a Cristo y se convierte en una nueva criatura. Esa nueva criatura es la casa donde Él viene a morar. Esa casa es la casa donde Él habita. Alguien búsqueme ahí el versículo, vamos. Hay 2, 3 versículos, muchachos, ahí. La casa del Dios viviente, baluarte de la verdad. Alguien búsquemelo y postémelo para que quede ahí. Esa es la casa, ese es el que hay que descubrir. Ese es el mensaje poderoso para el día de hoy, para avivar a un montón de gente y sacarlo de tener que estarle echando fuera demonios cada 3 meses y seguir promoviendo ese ministerio de liberación que se convirtió ahora en un ministerio de liberación, pero no un ministerio del nuevo pacto. Ahora solamente demonios por todos lados, milagros por todos lados y liberaciones por todos lados. Pero si no lo llevas al lugar santísimo, si no lo llevas a Cristo, a los 3 meses se vuelve a endemoniar otra vez porque no tiene fundamento apostólico de palabra. No dije cualquier fundamento. No dije cualquier fundamento teológico tradicional. Apóstoles que tienen doctrina evangélica. Apóstoles que tienen doctrina igual que un evangélico que no conoce ni cree ni en lo apostólico. Apóstoles que predican el fin del mundo con una teología evangélica. La teología de Scofield. Y por eso es que tanta bochinche y tanta duda y tanta confusión y andan mirando al reloj profético del Medio Oriente con la banderita azul y blanca y la estrella de Ramfán allá en el Medio Oriente. Alabado sea el nombre de Cristo. Lo apostólico tiene que tener doctrina apostólica y es Cristo en mí, el misterio que había estado escondido. Alguien postémelo. Colosenses capítulo 1, versículo 26, Cristo en mí, esperanza de gloria. No Cristo cuando venga, no Cristo cuando venga y hagan un tercer templo en el Medio Oriente, no Cristo cuando salga el chupacabra y la bestia y los mensajes de terrorismo evangélico, no, Cristo en mí ya esperanza de gloria, Cristo en mí ya esperanza de gloria, ausente en el cuerpo, presente con el Señor, dijo el apóstol Pablo, la realidad de Cristo en mí, esperanza de gloria, gloria a su nombre. Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia que es la casa de Dios. Y ese no es cualquier ministerio, cualquier ministro, cualquier nombre, el nombre que le haya puesto, no importa qué nombre le haya puesto. La iglesia de Cristo es una sola y tiene la característica de ser, escucha, la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mi alma alaba al que vive. Christ in me, the hope of glory. Yes, 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 Sharika. Christ in me, the hope of glory. Hay que predicar Cristo en mí, esperanza de gloria. Eso va a llevar a la madurez. Eso va a llevar a que salga de andar corriendo atrás de todo el mundo. Eso va a llegar a que tenga una vida sólida de integridad. Eso lo va a llevar a que entienda que la semejanza de Cristo hace falta igual que su imagen, que no solamente puede ser imagen, espejismo, sino tiene que tener semejanza, sustancia, la sustancia de lo original. Mi alma alaba al que vive. Gloria a su nombre. Alguien postéeme por ahí Colosenses 1:26. Era un misterio, pero que ahora está revelado por Cristo. Por eso es tan importante, con esto voy terminando, volver al mensaje de la cruz.
La necesidad es mucha. La gente endemoniada es mucha. La gente enferma es mucha. La gente metiéndola todo tipo de pastillas en la iglesia, estoy hablando, es mucha. La gente divorciándose es mucha. La gente con problemas sexuales es mucha y sigue cada vez más. Y no es necesariamente que están entrando nuevos todo el tiempo. Muchos son 10 años en la iglesia, 5 años, 15 años, 20 años y todavía sigue. Falta el mensaje de la cruz. Faltan ministros que puedan ministrar la obra terminada de la cruz. Y siempre lo he dicho, como decía Derek Prince, el ministro efectivo que cumplió con el plan de Dios es el que llegó a quedarse sin nada porque se invirtió y se quitó del medio y llevó a la gente a depender de Cristo y no estar dependiendo de él todo el tiempo. Ese es el problema hoy de muchos papis espirituales. Que sin el papi espiritual hoy fulano no tiene identidad, sin el papi espiritual hoy fulano. Y no es que no tenga un papi espiritual, pero el problema es qué tipo de papi va a tener. ¿Y qué es lo que te está sembrando ese papi? No hay problema que no tenga un papi espiritual, yo no tengo problema con eso. Sino que te está sembrando ese papi. Que los mensajes ahora, tu crecimiento y todo depende del papi. Si te separas de ese papi, te pierdes. Ese es el problema de la codependencia. Acuérdate de esta palabra que empecé al principio, hermano. Presta atención a la narrativa de alguien y presta atención a su propaganda. Aunque usted no lo crea, adentro del evangelio hay propaganda y hay una narrativa. Y si está dependiendo siempre del ministro que ministra, si está dependiendo su mensaje de cuánto Dios lo puso a él para ser un papi espiritual y cuánto tienen que venirlo a buscar de él como papi, a usted tiene un problema y tiene un problema serio. Y escuche, corríjalo porque está provocando el celo de Dios. Dios es bien celoso. El papi, el mero papi de verdad es él. El que está acá abajo solamente es un facilitador para ayudarte, para instruirte, como lo fue Pablo con Timoteo. Pero ya a la vez que el papi ese se pone por el medio, hasta ahí llegó el voltaje. Colosenses 1:27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Ese es el mensaje que hace falta hoy. ¿Qué es lo que te va a ayudar a crecer? Descubrir a Cristo en ti. ¿Qué es lo que te va a llevar a descubrir la fe que todos necesitamos? Es una persona, se llama Jesucristo. Esa es la fe. La verdad es una persona, se llama Jesucristo. La verdad no la tiene aquel ministerio, la tiene aquel otro y este otro y aquel porque está en esta red, porque tiene el apóstol hoy de la más fama. Eso, no olvídate de eso. Si ese no tiene doctrina apostólica, como hay muchos casos hoy, ese sigue predicando el fin del mundo, el rapto en cualquier momento y sigue siendo sionista, es apóstol, pero sigue sionista y sigue defendiendo a los genocidas del Medio Oriente. Y ahí anda esperando las señales del Medio Oriente a ver cuándo Cristo viene, tratando de adivinar. No. El apostolado hoy es para predicar Cristo en mí, esperanza de gloria, punto y aparte. Olvídese de lo demás. Cristo en mí, esperanza de gloria. Ese es el mensaje que madura. Ese es el mensaje que va a dejar que la gente sigan siendo niños, chupando leche. En algunos casos leche que ya también está ya añeja, está cuajada. ¿Aló? ¿Alguien está aquí? Alabado sea el nombre de Cristo. Cristo en mí, esperanza de gloria. Ese es el mensaje transformador. A través de la obra de la cruz, Él se despojó, salió de la limitación de estar por eso él dijo, eso era simbólico también, aunque tenía gloria y todo, y mató gente y todo lo demás, como a Usa, que le tocó el arca y lo fundió. Así va a empezar a suceder a alguna gente. Van a andar tocando la gloria de Dios medio chueco y lo va a fundir. Escuchen lo que le digo. Pero eso no era todo. Eso no era Dios viviendo adentro de alguien. Eso estaba la gloria confinada a un cajón. Ahora está viviendo adentro de nosotros. Y si el cajón de afuera no se arregla y le sigue estorbando, Dios también lo puede fulminar como le pasó a Usa. Ok, hasta aquí ya, no voy a bregar más contigo. Vente para el lado acá y fuera, ya no voy a bregar más contigo. Ya no voy a seguir lidiando más con este problema que vos tenés. ¡Pau! Y para afuera. No lo va a matar de afuera para adentro, lo va a matar de adentro para afuera. Trasladarlo de un lado y dárselo para otro. Ya está bueno, ya venga.
no quiero que te pierdas, no quiero que vayas a caer en depresión, no quiero que vayas a cambiarte de sexo ahora, confundido con la propaganda del Medio Oriente, sigue todavía enseñando la misma doctrina evangélica de terror. No, mira, venite para acá. Ya como vos creíste en mi hijo, está salvo, venga. ¡Pau! Y de adentro para afuera lo va a transportar para otro lado. Vaya a esperar en la nube de testigos hasta que suene la séptima trompeta y se manifieste Jesús en su cuerpo individual. Ahora está en un cuerpo terrenal, en un cuerpo aquí que se llama la iglesia de Jesucristo. Es el cuerpo de Jesucristo. Shikananda Rebakaya. Alabado sea su nombre. Poderoso. Santo. Soltó ahí un bombazo el pastor José. Mateo 23:9 dice: no llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno es su padre el que está en los cielos. Lo que hace falta, pastor José, como vos lo pusiste y todos vos sos discípulos, hay que entender el contexto en el cual Jesús lo está mencionando ahí. Acuérdate aparte que Jesús está hablando antes de la cruz, porque Pablo fue padre de Timoteo y no hay problema con decirle a alguien que es tu padre espiritual. Lo importante es que sea tu padre espiritual porque fue el que te engendró. Si te engendra, tiene que ser tu padre. Pablo le dijo a Timoteo: yo te engendré en el evangelio. El problema es que hay gente que está tomando esa posición ni sin ser padre espiritual, ni lo es tampoco. Por eso yo no quiero ser padre espiritual de nadie, que a mí Dios no me llame ser padre espiritual de nadie, porque no voy a poder cumplir esa misión. Tiene que ser una asignación divina de parte de Dios. Así que quiero que quede eso claro. No es malo tener un padre espiritual y decirle mi padre espiritual, porque si engendra, tiene que ser un padre. Y Pablo engendró a Timoteo. Quiero que eso quede claro, porque como estamos entre familia, pues vuelvo a decir, el punto está en no caer en la cuestión del desenfreno de papitis que hay hoy. Un desenfreno de papitis que sueña con papitis y habla más de su papi que del mismo Jesucristo, como le pasó a aquel varón que yo le dije, Francis Chan, que Dios le dijo: entrégale a la iglesia a los ancianos. Voy terminando con esta. Entrégale a la iglesia a los ancianos y salte de aquí. Y el hombre le tocó orar 4,000 miembros en una iglesia en California. Entraba un billullo, mano, de billetes, pero mire que no lo brincaba un chivo. Y allá fue con la esposa a orar, a clamarle a Dios que lo direccionara. Y Dios le dijo: el problema es que esa iglesia tienes que entregarla, porque en esa iglesia se habla más de ti que de mí. Y estaba en un neighborhood, en un barrio de gente de media para arriba. Y Dios le dijo: vete ahora a ministrarle a los pobres, a los barrios marginales y a donde hay necesidad. Escribió un libro que se llama El Dios Olvidado, te lo recomiendo. Se llama Francis Chan. Poderoso. Así que quiero que el pastor José ahí reciba para que, como estamos en público, que todo el mundo sepa: no es malo tener un padre espiritual, ni es malo decirle padre, siempre y cuando sea en el contexto correcto. Porque si no, de esa escritura también se ha agarrado mucha gente para no honrar a su paternidad espiritual. Honrar es importantísimo, y reconocer, como lo dije la otra vez, característica de alguien que es mi padre: me ayuda a crecer, me forma, me corrige. No me anda siempre dando palabras bonitas como los 400 profetas de Acab, sino va a ser Micaías también. Me va a decir: hey, corregite, está chueco. Eso no viene de Dios. Ese es el que me ayuda a mí a crecer y me forme. Ese es mi padre espiritual. Se acabaron los amén y los aleluya. Ahí el pastor Juan me soltó el bombazo ahí. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es un padre espiritual. Ese es un padre espiritual. Saludos conectados, Marcala La Paz. Mi alma alaba a Cristo, pero bueno, te conectaste, Juancito. Gloria a Dios. El mensaje queda ahí grabado. Hoy soltamos un par de bombazos sobre la fiesta del séptimo mes. Lo que significa. ¿Qué significa la fiesta del séptimo mes? Alabado sea Dios. El que tiene también, bueno, merita decirlo, el que tiene también humildad, mansedumbre, humildad, sencillez, no tiene problema que lo corrijan siempre y cuando sea en amor, en público. El que no tiene madurez, el que no tiene carácter, es un niño malcriado,
pataleto, le da un patatús y no duerme esta noche porque lo corrigieron en público. Pero yo sé que ese no es el caso del pastor José. Tiene una actitud humilde y sencilla, y como sabe que yo lo que le deseo es el bien y sabe que lo que le enseñamos en la escuela es para que crezca, pues tengo que decírselo ahí en público para que él entienda bien el voltaje. Y póngame ahí, pastor José, amén, amén, gloria a Dios, lo recibo. Es importante llegarse a identificar con alguien que te forma y te puede corregir. Y por eso es bueno tener un padre espiritual, porque si tú lo honras, cuando te corrija y te diga una palabra como la dijo Micaías, no vaya que Dios no está contigo, no te metas a hacer eso que no es de Dios, lo va a poder honrar y lo va a respetar. Así que no piense que yo ando motivando a que ande cada uno de rebelde, que no dé cuenta, que no le cuente a nadie, que ande por su cuenta. No. Tampoco así. Y no es el caso del pastor José, que quede claro. Dice aquí, para ir terminando, 2 Corintios 12, 14 y 15, aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Dice, me pone aquí el pastor Juan, estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, ¿ok? Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben, alabado sea Dios, tengo un bombazo de la escritura que me mandó el pastor Juan, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amados más, sea amado menos. Buenísima la escritura, buenísima. Así es, en el contexto correcto, apóstol, lo recibo. Buenísimo, pastor José. Eso es una característica importante de aprender, y ustedes saben que yo no solamente les enseño, y es lo más importante, el valor de las escrituras, el respaldo, vivirla, para que cuando le enseñe afecte, porque si la enseña y no la vive, tampoco afecta. El Espíritu Santo va a respaldar también cuando uno quiere vivir lo que uno predica, eso es clave, pero también hablarle de mis errores y hablarle de mis experiencias negativas para que usted aprenda y no tenga que pasar por lo mismo. Así que, muchachos, full power. El 7º mes, la fiesta termina, no termina como antes, pero en fecha el 15 que es mañana, es el último día de la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? Pero sabemos que estamos en el nuevo pacto y que hay la fiesta de los tabernáculos sigue, y Dios sigue tratando con nosotros, y Dios sigue haciendo lo que Él solamente sabe hacer, que es perfeccionarnos cada día a la semejanza de su Hijo. Así que gracias por todos los que pusieron sus comentarios, los que nos acompañaron. Mañana, si Dios lo permite, estaremos por el mismo canal a la misma hora. Les saluda el apóstol Tony Santos. Muy buenas noches en el nombre poderoso de Cristo Jesús.